Buenos días. Iniciamos hoy con el tema del arrepentimiento y, en primer lugar, para poder entenderlo, es mejor contrastarlo con lo que las personas entienden en general por este término y lo que no es, y así tener un marco de referencia. Sin duda, la palabra arrepentimiento va a tener todavía una connotación más religiosa para las personas en el mundo secular y no va a ser tan frecuente que nosotros la escuchemos, no tanto como en el caso de la fe. Muchos sí pueden hablar de tener fe en muchas cosas. A importadora monje yo le tengo fe, pero del arrepentimiento eso no va a ser tan evidente. Y por lo general nosotros vamos a ver que lo que van a enfatizar son acciones puntuales, es decir, mira, siento haberte mentido por esta, o siento haberle fallado en X cosa, siento haber sido infiel, pero solo acciones puntuales. O sea, cuando dicen siento haberle mentido, no es por todas las mentiras que quizás ya le haya hecho, no, sino por aquella que le dije ese día que provocó tal cosa. ¿Por qué? Porque incluso así es definido por los diccionarios y todo, es el pesar por haber hecho o no haber hecho algo, o algo que se dejó de hacer y que se estaba haciendo. Eso entienden como arrepentimiento. También en la tradición católica que nosotros tenemos de fondo, otra palabra que quizás nos puede ser más familiar es la palabra penitencia. Ellos van a hablar de ser una penitencia, de ser penitentes, y pierde totalmente la naturaleza de ser algo interno, sino algo más externo. Mira, es que estoy haciendo penitencia por tal cosa, o sea, me lo mandó el sacerdote que con tal acción pues ya redimo tal falta, pero un carácter externo. También tenemos lo que son entonces los extremos con respecto al uso de la palabra. Dado que estamos viendo que las personas lo usan para hechos puntuales, si uno dice, es que mi vida está llena de arrepentimiento, lo que uno está dando a entender es un montón de lástima, así como pobre, se lamenta de todo lo que ha hecho en su vida, en todas las decisiones han sido mal tomadas. Pero tenemos el otro extremo de los que se jactan y dicen, es que no, hay que vivir la vida de tal manera que usted no se arrepienta de nada. Eso yo lo he leído en cientos de buses rayados, en personas que le dan el consejo a las personas de esta manera, y personas que así mismo creen que hay que vivir así. Es que no, tome las decisiones y no se arrepienta. No hay que vivir una vida llena de arrepentimientos. Entonces, esto es más o menos lo que podríamos notar en el uso de las personas, pero también dentro del mismo cristianismo hay engaños en cuanto al entendimiento del arrepentimiento. Estos tres engaños que voy a mencionar son de un autor llamado Thomas Watson. Fueron escritos hace más de 300 años y siguen tan vigentes como cuando fueron escritos. El primero de ellos es el engaño por un terror legal. Alguien está sumido en un pecado particular por mucho tiempo y escucha una predicación. Dios usa esa palabra predicada ese día y la persona tiene un remordimiento, un ataque de conciencia, se siente mal, se siente triste por lo que ha hecho. Pero una vez que pasa eso, que su conciencia se calma, ya, pasó todo. Fue un efecto temporal nada más. Nosotros podemos ver que muchas personas creen que entonces verdaderamente se arrepintieron, simplemente porque sintieron algo en ellos que los puso mal por la predicación de ese día. Pero de nuevo, un efecto temporal, pasan los días, ya la conciencia no lo está acusando. Esta persona se ha engañado a sí mismo pensando de que verdaderamente se ha arrepentido por ese pecado. Entonces, esta es una frase que usa el autor: si el dolor y el tormento fueran suficientes, entonces los condenados en el infierno serían los más penitentes, pues están en la mayor de las angustias. Las personas ahí van a estar sufriendo por una eternidad, pero esto no quiere decir de que se hayan arrepentido por lo que hicieron. El arrepentimiento depende de un cambio de corazón. Si este no está, no puede haber arrepentimiento. El segundo engaño es una resolución contra el pecado.
Una persona puede proponerse muchas cosas, dice, voy a hacer votos, no voy a hacer X cosa o voy a empezar a hacer X cosa. Busquemos Jeremías capítulo 2, versículo 20. Dice así, Dios hablando al pueblo de Israel, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Vemos a todo el pueblo diciendo, no, ya no seremos más esclavos de la maldad, no serviremos o no seremos como los pueblos vecinos. Pero eso fue solamente una propuesta, una proposición dentro de ellos, pero el Señor dice, pero rapidito estaban corriendo y se estaban comportando como rameras. Y entonces así pasa, digamos, una persona puede caer en cama, está enfermo, y dice, vea, juradito, por mi mamá, por mi papá, por lo más alto, lo más sagrado, que yo no vuelvo a hacer tal cosa. Si esta es algo, yo no lo vuelvo a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Se recuperan, ya están bien otra vez y vuelven a su vida anterior. Entonces, esto puede darse por dos situaciones. Justamente por ese presente extremo que una persona está viviendo. Se aleja del pecado, no por lo pecaminoso que pueda ser el pecado, sino por las consecuencias dolorosas que está viviendo. Una familia que ha sido destruida por un determinado vicio, y ahí una persona dice, no, yo no voy a volver a hacer esto, y empieza de nuevo, pero no lo deja porque haya sido convencido de que lo que estaba haciendo era pecado delante de Dios, sino simplemente porque las consecuencias de ese pecado lo destruyeron nuevamente. También puede haber una resolución por no hacer algo por un miedo al futuro, a lo que pueda acontecer, y en particular porque haya un convencimiento de la realidad del infierno. Y entonces por miedo a eso dice, no, voy a dejar de hacerlo porque estoy siendo condenado. Pero de nuevo es particular, no es por todos los pecados, es por uno. Y entonces tenemos el tercer engaño, que es la separación de muchos pecados. Nosotros sabemos que no es fácil, y más para una persona que no ha sido convertida a dejar un pecado. Sin embargo, es posible. Y se puede hacer sin estar arrepentido de ello. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, se puede dejar unos pecados, pero mantiene a los demás. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Herodes, que cuando Cristo estaba predicando, que él se estaba preguntando si realmente era Juan el Bautista, porque la gente pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, pero entonces él estaba, qué raro, yo lo había matado. Y nosotros vimos por qué lo mató a él. O sea, él se entristeció, de hecho, el día que lo tuvo que matar, cuando la petición de la hija le dijo, bueno, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él se entristeció, estuvo triste, sin embargo lo mató. ¿Por qué? Porque le incomodaba con el pecado que le estaba señalando. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y entonces lo hizo. Sintió tristeza por matar, pero prefirió mantener el pecado en el cual estaba. También tenemos un caso en que una persona puede cambiar un pecado por otro. Esto es simplemente dejar al viejo esclavo para tener a otro nuevo. Así como un esclavo puede cambiar de dueño, sigue siendo esclavo. Entonces, no sé, digamos que son ejemplos nada más, no nos quedemos con esos casos particulares. Digamos alguien que está metido en peleas de gallo, por poner uno típico, pero entonces dice, ay, pobrecito los gallos, están sufriendo mucho, ya no voy a estar en esas apuestas, no quiero participar en esta crueldad animal, voy a jugar lotería. Sigue en el mismo pecado de darse a los juegos de azar, a las apuestas, simplemente que lo ha cambiado. No ha habido ninguna renovación. Entonces tenemos el tercero,
que es dejarlo por razones ajenas. Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros vimos que el engaño anterior es alguien que deja un pecado por las consecuencias que ya vivió. Aquí estamos hablando de alguien que es más prudente. Está en un pecado, ve que le gusta, pero antes de seguir más sumido y metiéndose aún más profundo en él, dice, no, aquí hay un problema. Si yo sigo con esto y soy descubierto, mi reputación se viene abajo. Mejor lo dejo. O sabe que es malo para su salud, dice, no, voy a dejar de fumar. Esto va a hacerle daño a mis pulmones, el humo va a afectar a los demás miembros de mi familia. No lo voy a hacer, no voy a ser esclavo del cigarrillo. Y lo deja. O puede ser también economía. Dice, esto me está saliendo muy caro. No puedo mantener este vicio. No puedo mantener este tipo de actividades. Y entonces no hay realmente una separación del pecado. Es como que el marido que dice, voy a dejar de ir a los clubes nocturnos, me sale más caro, mejor me suscribo a una revista. No hay realmente un remordimiento, no hay un propósito en una vida nueva. Pero también podemos agregar, además de esos 3 engaños, que sobre todo el arrepentimiento no es un intento previo a la salvación destinado a poner en orden nuestra vida. Y esto es común también, de hecho es la excusa favorita de mi papá, o de las más favoritas, digamos que esa es la más. Porque hay que congregarse. Sí, pero es que vea, yo sé que mi vida no está bien delante de Dios, déjeme acomodar algunas cosas, y ya una vez que yo arregle mi vida, yo voy a la iglesia. Y me vienen, me predican todo lo que quieran, pero es que yo sé que no estoy bien. Entonces es como un pretexto, viendo como que primero hay que acomodar la vida de uno antes de llegar. Y entonces dice MacArthur, el llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a Cristo en fe. ¿Cómo puede alguien llegar a esta idea? Solamente cuando se tiene una lectura superficial de la palabra. Vamos a Lucas capítulo 9. Superficial y parcial. Nosotros tenemos en el versículo 23 que dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ven? ¿No está viendo usted ahí la pregunta? Antes de seguir a Cristo, primero uno tiene que hacer ciertas cosas. Hay que tomar la cruz, hay que negarse a sí mismo, y entonces podemos seguir a Cristo. ¿Es eso realmente lo que podemos inferir de las palabras del Señor? No, hermanos, no hay condiciones previas para que uno acuda a Cristo. Recordemos a las personas que llegaron con peros al Señor. Señor, yo quiero seguirle, pero permítame primero que vaya y entierre a mi padre. O primero tengo que despedirme de los que están en mi casa. Eso nosotros lo podemos leer en este mismo capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay que poner condiciones ni peros antes. Y si nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos presentando mal el Evangelio. Es justamente parte de ese mensaje que uno puede decirle a las personas que pueden venir tal y como son al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué está usted esperando para venir? Pero también es cierto, por otro lado, que así como el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, Él también dice, llevad mi yugo.
Usted puede venir a Cristo tal cual es, pero eso no quiere decir que usted puede seguir viviendo tal como solía ser. Ambas cosas debemos tenerlas claras, porque uno ya es una nueva criatura. No, nosotros no tenemos que poner nuestra vida en orden. Como Pablo le escribe a los Corintios, cuando ha habido verdadero arrepentimiento y ha habido verdadera salvación, nosotros hablamos en pasado de nuestra vida. Y él dice, y esto erais algunos. Yo no sé ustedes, pero ese pasaje se ha convertido en uno de mis favoritos para leer en esa epístola. Busquémoslo. 1 Corintios 6:11. Versículo 9, para tener qué es lo que Pablo les está escribiendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, toda la Trinidad en la salvación. También tenemos que decir que lo que Roma entiende por arrepentimiento no es lo que nosotros entendemos por arrepentimiento. Ellos también tienen 3 elementos, como nosotros vamos a estudiar 3 elementos también, pero difieren grandemente. Ellos tienen 3, son contrición, confesión y satisfacción. Por contrición es simplemente como un pesar, pero no es una tristeza de la que la Biblia habla, una tristeza que lleva al arrepentimiento, es simplemente usted se siente mal por lo que hizo. La confesión no es la confesión que uno tiene que hacer del pecado a Dios, la confesión es la que se le hace al sacerdote. Y por satisfacción ellos tienen el propio hacer del pecador en arrepentimiento externo, como una sumisión temporal y simbólica, y una restauración a la ley violada, es decir, las penitencias que se imponen. Haga tal cosa y con eso ya se queda restituido. Pero hermanos, esto totalmente confunde la fe con los frutos externos que ésta debe mostrar. Lo hace algo más dirigido a la iglesia que hacia Dios, porque usted tiene que ir y confesarse al sacerdote. Y finalmente hace de esto un terreno de méritos en vez de una condición de vida. Alguien que vive arrepentido, en cambio, hace ciertas cosas simplemente para ganar absolución. También tenemos que decir que el arrepentimiento se ha perdido en el evangelicalismo actual. Ya no hay tal llamado, no se confronta. Estas palabras de acá las estoy tomando del libro de MacArthur, El Evangelio según Jesucristo. Él, como dispensacionalista, cita a otros autores dispensacionales, y este hombre, Ironside, escribe alrededor del año 1917, y esto es lo que él dice: las palabras solemnes de nuestro Señor, si no os arrepentís, pereceréis igualmente, son tan importantes hoy como cuando fueron pronunciadas por primera vez. Ninguna distinción dispensacional, aunque sean tan importantes para comprender y para la interpretación del trato de Dios con el hombre, pueden alterar esta verdad. Él está diciendo, no importa cuán importantes son las distinciones que para los dispensacionalistas, ¿verdad?, estas etapas y administraciones que tienen, son importantes, pero ninguna de ellas elimina el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, no, es que eso era para los judíos, o eso era para esa época en que Jesucristo predicaba, eso ya no es para nosotros hoy. Y eso es un error. Y esto lo advirtió él, y algunos nos hicieron caso a sus palabras. Schaeffer es uno de ellos, y él dice que el arrepentimiento es el requerimiento que más comúnmente es agregado al único requisito de creer.
Él dice, solo hay que creer en el Señor, pero es un error común que las personas le digan que además hay que arrepentirse. Y está errando. Y él pone como evidencia, dice, vea, la palabra arrepentimiento no aparece en todo el libro de Juan, aparece solo una vez en Romanos, y además Pablo nunca le pidió al carcelero que se arrepintiera, él nada más le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dice, esta evidencia es abrumadora. Fin del asunto. Además, en la Biblia de estudio de Wright va a decir que el arrepentimiento es una adición falsa a la fe, cuando se hace de ella una condición para salvación, excepto cuando el arrepentimiento se considera un sinónimo de fe. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos a los apóstoles que dicen arrepentidos y bautizados, o arrepentidos que el reino de Dios ha venido, ahí se está usando como un sinónimo de creer. Él dice, si es en ese caso, está bien, pero no como algo distinto, además de fe y arrepentimiento. Otros van a decir que el arrepentimiento es solamente un cambio de mente o actitud respecto a Dios y a Cristo, a las obras muertas del pecado. Otros van a decir que el arrepentimiento significa cambiar la propia mente, pero no la propia vida. Más adelante estudiaremos los términos griegos, pero eso lo dicen por la palabra metanoia, que ellos dicen, no, esto es simplemente un cambio en el pensamiento, no está relacionado con un cambio de vida. Entonces, ¿es realmente cierto que el arrepentimiento es una añadidura, que es tan abrumadora la evidencia, que no es necesario, que es falso? Vamos al libro de Lucas. Juan el Bautista está predicando y les dice así, versículo 8, Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y entonces vean la reacción de las personas cuando escuchan esas palabras. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Frutos dignos de arrepentimiento. Esto tenía que reflejarse en un cambio en la vida. Y las personas no lo estaban viendo como algo contrario al mensaje de arrepentimiento que estaba predicando Juan. También vemos, si alguno quiere decir, bueno, sí, pero es que esa fue la predicación de Juan el Bautista. Pero ¿cuáles fueron las palabras con las cuales Cristo inició su ministerio? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos 1, versículo 14, dice así, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era este evangelio? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así inicia Cristo su ministerio. Fue también como inició y también cómo lo continuó. Podemos leer Lucas capítulo 5, versículos del 30 al 32. Lucas 5, versículo 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fue también como confrontó a personas que pensaban que estaban bien en sus vidas, que eran mejores que otros. Lucas capítulo 13. Capítulo 13 dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y fue también como Cristo concluyó su enseñanza. Si vamos a Lucas capítulo 24. Después de explicarle a las personas que iban en el camino de Emaús, no solamente ellos ya entienden quién es Cristo, sino que reciben este mandato de parte del Señor. ¿Y cuál fue este mandato? Versículo 45, Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el mandato: predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Estamos realmente nosotros añadiendo algo ajeno al Evangelio? Después podemos estudiar con más detalle cómo rebatir lo que Schaffer dice de que no, es que como ni se menciona en Juan y si acaso en Romanos, el Evangelio no tiene, el arrepentimiento no es parte de esa presentación. Pero habría que refutar entonces este desarrollo que nosotros vimos en el libro de Lucas, de principio a fin, una predicación del arrepentimiento. Entonces, había una tarea. Hechos 11, del 1 al 18, vamos a buscarlo. Y antes de iniciar, vamos a leer lo que era la vida de Cornelio. Dice así el capítulo 10 de Hechos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. También sería: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta es la descripción de Cornelio antes del encuentro con Pedro. ¿Cuál es el reporte entonces? ¿Cuál es la conclusión? ¿Alguno que quiera participar? ¿Que lo haya leído el pasaje? Eric. Sí, la conclusión que llegan todos los demás a escuchar el reporte es el arrepentimiento en la obra de Dios. Es algo que Dios otorga y que no es algo exclusivo del hombre. ¿Alguien más? Don Álvaro. La predicación es dada a los hombres. O sea, es un mandato que el hombre tiene que obedecer, predicar la palabra, que se arrepientan los mismos hombres. Ok. Sí, es cierto también que nosotros leemos acerca de ese mandato,
Pero principalmente la conclusión en vista del tema que estamos viendo es: a ellos también se les ha concedido el mismo don que a nosotros. ¿Y cuál es ese don del que está hablando Pedro y que reconocen los demás? Arrepentimiento. A lo largo de lo que hemos hablado hasta ahora, nosotros vimos que un hombre puede proponerse muchas cosas. Yo puedo cambiar mi vida. Para eso está DARE, Alcohólicos Anónimos, clubes sociales, cualquier interés que a usted le guste, van a personas que van a estar dispuestas a ayudarle a ser mejor en muchas cosas. Pero el arrepentimiento genuino que lleva a la salvación es dado por Dios. Es una obra de Dios. Ciertamente nosotros nos arrepentimos, estamos mandados a arrepentirnos. Dios nos arrepiente. Cuando nosotros leemos esa expresión, hemos visto ya que es un lenguaje antropomórfico, para de una manera nosotros entender ese aparente cambio de parecer en Dios. Pero nosotros leemos que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Es el hombre quien debe arrepentirse, pero este no viene si Dios primero no lo concede. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Timoteo, usted puede comportarse de muchas maneras, usted puede estar predicando fielmente, pero es Dios quien concede el arrepentimiento. Y entonces así es, cuando el Señor lo concede, el mismo Pedro dice: ¿quién soy yo para estorbarlo? A él, a los gentiles y a judíos, sin distinción de personas, el Señor concede ese don. Entonces podríamos tener unas definiciones de arrepentimiento en el siguiente. En las siguientes diapositivas vamos a tener primero una por Wayne Grudem. Él va a definir entonces el arrepentimiento: es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Una tristeza sentida en el corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Esta es una larga, pero me pareció buena compartirla, que es del Dr. Lloyd Jones. La leo para ustedes. Dice: arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da la espalda en todas sus formas. Uno renuncia al mundo, cualquiera que sea el costo. El mundo en su mentalidad y perspectiva, tanto como en la práctica, y se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarle a uno necio o decir que tiene una manía religiosa. Puede ser que uno tenga que sufrir pérdidas financieras, pero no importa. Eso es arrepentimiento. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sigue a Cristo. Entonces llegamos a la parte de la tarea. Hay una frase
que podríamos verla de esta manera. La tristeza sola no es arrepentimiento, pero hablar de un arrepentimiento sin tristeza es como hablar de una mujer que no tenga dolor en el parto. Pero, entonces estudiemos estos casos, el rey Acab, que nosotros lo vemos en 1 de Reyes, capítulo 21, en el versículo 4 ustedes lo van a ver a él triste, tirado en la cama porque no tiene la viña de Nabot. En el versículo 16 se va todo contento a reclamarla. El caso de Saúl, Hebreos 2:6-7, que luego lloró, procurando aún con lágrimas, pero ya no más. El caso de Judas y el caso del joven rico, que se fue triste al escuchar las palabras de Cristo porque tenía muchas posesiones. ¿Qué aprendemos nosotros de que en estos escenarios de que la tristeza por sí sola no es suficiente, ni mucho menos sinónimo de arrepentimiento? Todavía tenía más material, pero las diapositivas llegan hasta acá pensando que quizás me iba a exceder de tiempo. Entonces, ¿preguntas o comentarios? Alex. Una que creo que pueden considerar es que cuando decimos que Cornelio era un hombre piadoso, o sea, no se necesita tener una vida de notoria maldad para arrepentimiento, de arrepentirse. A veces la gente asocia arrepentimiento con haber hecho algo muy notoriamente malo. Sí, exacto. A los ojos de todos y para nosotros, y esto sería el caso más común dentro de los que se congregan, ¿no? Ese hombre vivió una vida buena delante de Dios. Y hermanos, Cornelio no se había arrepentido para salvación. No se había arrepentido. Eduardo. Algo también importante de recalcar ese pasaje, por lo que decís y que vas a explicar en otra clase, es que ahí dice el pasaje de Hechos 11 que Dios le concedió arrepentimiento para vida. O sea, me explico, es algo que es, si vamos a tener vida eterna, o sea, es necesario el arrepentimiento, no es como Schaeffer lo que dice, ¿verdad? Que puede ser sinónimo de fe, no es algo aparte que sé que lo vas a explicar aquí en la clase, que es un requisito para que una persona pueda tener vida eterna. Porque alguien puede decir yo tengo fe, ¿verdad? Pero ahí debe haber algo más que es ese arrepentimiento para ver que solo lo da Dios. Exacto. Entonces muchos lo abordan como algo opcional. Dice, no, para tener vida eterna solo basta creer en el Señor, y una vida de arrepentimiento es algo deseable. Ese cambio, que esos frutos dignos de los cuales habla Juan el Bautista. Pero sí, justamente esa es la partícula con la cual concluye. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No podemos separarla. Entonces, ustedes recuerdan cuando nosotros iniciamos el curso, que había una discusión que qué pasaba primero, si fe o arrepentimiento. En un sentido práctico, hermanos, no importa qué pongamos primero. En el sentido lógico, yo les voy a decir que primero tiene que haber fe para que uno entienda en quién va a creer y a quién se está volviendo uno. Pero la conversión, como las entendemos bíblicamente, es fe y arrepentimiento. No importa si hay un autor que dice que es primero el arrepentimiento y después la fe, siempre y cuando no lo separe. El momento que lo separamos, nosotros ya no estamos teniendo la conversión como es definida por las Escrituras. Eric, ¿iba a decir algo? Bueno, ese fue el mensaje que está en todo el libro de Hechos, que es todo el principio de la iglesia, el arrepentimiento. Cuando Pablo llega hasta Alimento, él decía en 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje es claro para que cualquier persona que crea que si hay otros libros en la Biblia que no lo mencionan, toda
el primer siglo de vida cristiana, ese fue el mensaje para judíos y para gentiles: arrepiéntanse y fe en Jesucristo. Sí, exacto, es que de nuevo, muchos de estos no los he tocado porque ya los tuvimos que leer para la primera parte, pero vamos solamente a Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Cada vez que Pedro concluye, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en el versículo 38, Hechos 2:38, que dice: ellos han llegado desesperados diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un capítulo después, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es también la invitación en Isaías 55: buscad a Dios mientras puede ser hallado, deje el impío su camino y conviértase al Dios vivo, que es amplio en perdonar. Siempre está presente. Ahora, algunos de ellos lo que aducen es: no, es que está siendo usado como sinónimo de creer. No lo están poniendo como algo distinto, pero es que nosotros no podemos crear eso en estos pasajes. Está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, arrepentidos y creed. Sí, él está poniendo un razonamiento de nuevo, parcial. Está tomando simplemente porque en un libro no se usa ese término específico y decir: no, vea, no podemos hacer de eso una doctrina a partir de ahí. Sí, es una lógica fallida. También usted tocó un pasaje anteriormente de Lidia. Lidia tenía cosas externas, cosas piadosas, porque ella adoraba a Dios. Sin embargo, Dios le concedió arrepentimiento cuando por obra providencial fue expuesta la palabra de Dios. Es algo que no podríamos olvidar nosotros, porque el hecho de venir a la iglesia, tener obras piadosas, podemos tenerlas incluso como Lidia, pero sin embargo no estar arrepentidos completamente. Sí, ese mensaje del libro de Hechos que constante vamos a estar leyendo de personas, también al que le predicó a Felipe, el eunuco, iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía, y venía de adorar. Así leemos nosotros, él venía de... Son personas que en apariencia nos parecen que están bien delante de Dios, y a cada una se les manda: creed en el Señor de Jesucristo y arrepiéntanse y conviértanse de su maldad. Entonces, de nuevo, como exhortación a los que están acá, que no caigamos en uno de los engaños que hemos visto, de que porque hemos sentido un remordimiento, una tristeza ocasional por un pecado que tenemos ahí, que ya eso es arrepentimiento, o simplemente porque hemos hecho un trueque. Es que aquel pecado que cometía era más malo, el que ahora hago es más tolerable. No. El que usted venga aquí, que tenga ciertas obras piadosas, no lo exime de que viva una vida llena de arrepentimiento, porque de nuevo, dijimos que la fe y el arrepentimiento para salvación ocurren una sola vez, cuando nos convertimos. Pero eso no quiere decir que no hay que seguir manifestando esto en el resto de nuestra vida. ¿Qué vamos a decir? Que no tenemos pecado, dice Juan en su epístola. No, si confesamos nuestros pecados, nosotros vamos a seguir pecando y tenemos que seguir manifestando un arrepentimiento por ellos. Bueno, entonces, ¿alguno más? Entonces, que hagan la tarea, sé que les será de mucho provecho y que nos preparemos para la segunda parte. Señor